ni en el hospital, no por esta pandemia, porque el año pasado, el anteaño, pasaba de 9 a 11 y de 2 a 4, y así pasábamos las prácticas. Pero como saben, es virtual ahora todo. Entonces, estos 15 días van a pasar conmigo, ¿ya? Y si alguna de ustedes quisiera ir a practicar algún día, me dice nomás, tomando las medidas de bioseguridad, ¿ya? Por si acaso, si quisieran ir, no es obligatorio eso y no influye en la práctica. Por si piensan que por decir yo voy a la práctica me va a poner más nota, no, porque la decanatura no permite eso, ¿verdad? Es voluntario, solamente el que quiere. A nadie estoy obligando, tampoco influye en la nota, porque se les va a tomar examen final. Vayan o no al hospital, si dan mal, entonces tienen mala nota, o si dan bien, tendrán buena nota, ¿verdad? Entonces, como les decía, es 15 días, vamos a pasar conmigo la práctica y les voy a ir preguntando, al final vamos a hacer un examen final de 5 minutos, cada pregunta 1 minuto, personal cada uno. Entonces, vamos a empezar ahora haciendo el tema de control prenatal, ¿ya? ¿Qué es el control prenatal? Son acciones destinadas a lograr un nivel óptimo de salud para la madre y el feto, con el objetivo de disminuir la morbimortalidad materna y fetal. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva vemos la forma de tomar la altura uterina. Se pone los 2 dedos a nivel del borde superior de la sínfisis del pubis y la otra mano a nivel del fondo. ¿Ya? Yo les voy a mostrar otra mejor forma. Dentro del control prenatal, lo más importante, como en todas las especialidades ya de 5º nivel, es el examen, la historia clínica, ¿verdad? En este caso, la historia clínica perinatal y ginecológica que nos va a orientar, por ejemplo, dentro de los antecedentes personales, hábitos, enfermedad actual, todo. La semiología de este ya es la misma en todas las materias, solamente inclinándonos a la especialidad que uno está haciendo, ¿verdad? Haremos el examen clínico obstétrico. Lo primero, lo que les decía, es el interrogatorio. Ustedes ya saben todo eso, el interrogatorio, edad, nombre, todo eso. Igualmente, los antecedentes familiares y hereditarios, como en toda historia clínica. En este caso nos inclinamos ya en la perinatal a la diabetes, los antecedentes de la embarazada que puedan tener sus padres con diabetes, también que puedan tener hipertensión o partos gemelares, que todas esas cosas van a predisponer, por ejemplo, en un embarazo a que pueda tener las mismas patologías la embarazada. También es importante los antecedentes personales y patológicos. Por ejemplo, el peso, es muy importante el peso, ¿verdad? Para saber con qué peso está empezando, si es una paciente que gana mucho peso o no gana peso, es importante. Normalmente en el embarazo se aumenta 11 a 13 kilos de peso. También es importante los antecedentes de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, que todas estas cosas nos van a llevar a un retardo de crecimiento intrauterino. También cardiopatías que pueden haber, algunas cardiopatías que puedan predisponer a una cardiopatía en el recién nacido. Como les decía, antecedentes, en este caso personales de la embarazada, como ser hipertensión y diabetes. Es importante, por ejemplo, en un embarazo, saber si la embarazada es una hipertensa previa, es decir, que ya está empezando el embarazo con una hipertensión, o es una hipertensa gestacional, es decir, que el embarazo está empezando con una presión normal, y ya después con el transcurso del tiempo, en el 3er trimestre nos hace una preeclampsia. Como les decía, es importante eso para catalogar y hacer el tratamiento respectivo. También tenemos los antecedentes tocoginecológicos, la menarca, el ritmo menstrual, anticoncepción, cirugías ginecológicas, infecciones ginecológicas, también se ha tenido, puede ser sífilis, gonorrea, algunas de esas.
Luego, antecedentes obstétricos. Es importante dentro de los antecedentes obstétricos la fórmula obstétrica, ¿verdad? Es decir, cuántas veces se ha embarazado, cuántos hijos ha tenido. Por ejemplo, la fórmula obstétrica. Si una mujer se embaraza una vez, sería su fórmula obstétrica gesta 1 para 0. Si se embaraza 2 veces, Andrea, y ha tenido un aborto, ¿cuál sería su fórmula obstétrica? Andrea, ¿me escuchas, no? Doctor, escucha muy bajito. Pero ¿por qué no me dices? Pues? ¿Por qué no me dicen? Porque si no escuchan, cómo van a aprender? Si una mujer, yo no sé si es, ¿de quién está sonando, pues? Algo. Si una mujer es su segundo embarazo y ha tenido un aborto, ¿cuál es su fórmula obstétrica? No, Andrea. Tatiana, ¿cuál es su fórmula obstétrica? Sería gesta 1 para 1, doctor. ¿Y cuál es su fórmula obstétrica, Vanessa? No, ninguna. Ya han llevado eso en la parte teórica, ya debían saber de memoria. Al empezar se lleva eso, ¿verdad? Este es su segundo embarazo y ha tenido un aborto. Su fórmula obstétrica esta es gesta 2 para 0 abortos 1. ¿Cómo no van a saber eso? Eso ya debían saber ustedes de memoria. Su docente de teoría es el Paul. De verdad es una pena que no sepan eso. Ya estamos casi para terminar el año. ¿Cómo no van a saber una cosa tan? Es lo más simple que hay esto de la fórmula obstétrica y ginecobstetricia. Y debían saber. Bueno, vamos a seguir. Terminación de los embarazos anteriores también, si fueron abortos provocados o no. Antecedentes del embarazo actual también vamos a preguntar. Las hemorragias, por ejemplo. Las hemorragias que se pueden dar en el primer trimestre, en el tercer trimestre o en cualquier momento del embarazo que nos hacen pensar que puede ser, por decir, una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro también. También dentro de los antecedentes del embarazo actual tenemos las infecciones que pueda tener la mujer, que después hablaremos de las infecciones vaginales, que puede ser por cándidas, gardenelas, tricomonas, hongos, cualquiera de esas infecciones. También la pérdida de líquido, en este caso que nos puede hacer pensar que puede ser una ruptura prematura de membranas, o también una incontinencia urinaria nos puede dar una pérdida de líquido amniótico. Es decir, pérdida de líquido, no de líquido amniótico. Ya después, haciendo los estudios correspondientes, sabremos si es líquido amniótico lo que ha perdido o es que es orina lo que ha perdido. También de los síntomas urinarios es importante, ya que las infecciones urinarias nos pueden llevar a una amenaza de aborto o un aborto. Es importante también por eso en el primer trimestre tener en cuenta todos estos tipos de síntomas que pueda tener la paciente. Como les decía, en la enfermedad actual, la hipertensión, que nos puede llevar a una preeclampsia o eclampsia. Y ahí que es importante, por ejemplo, en el primer trimestre ya, aunque existen ahora por medio de la ecografía, podemos ver si es que hay predisposición de la mujer a que haga una preeclampsia haciendo un Doppler de las arterias uterinas. También la incompatibilidad de RH, la sífilis y las enfermedades TORCH. Eso ya deben saber las enfermedades TORCH, ¿verdad? La duración del embarazo es de 10 meses lunares
40 semanas o 280 días. ¿Cómo se calcula la fecha probable de parto? Existen 3 reglas: la de Nagele, la de Pinar y la de Walberuti. Nosotros la que vamos a adoptar es la regla de Walberuti, que es la aprobada por la OMS, la OPS y la CLAF. Les puedo nombrar, pero la de Nagele, al primer día de la última menstruación se aumentan 7 días y disminuyen 3 meses. La regla de Walberuti, al primer día de la última menstruación se aumentan 10 días y se restan 3 meses. Por decir, el primer día de la última menstruación ha sido el 5 de enero. Se aumentan 10 días, 5 más 10 serían 15, menos 3 meses sería su fecha probable de parto el 15 de octubre. Entonces, así, aumentamos 10 días, restamos 3 meses. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me preguntan para que les explique. ¿Listo? Dentro del examen clínico es importante, ya una vez que hemos hecho toda la anamnesis, hacer el examen físico general. Medimos el peso. El peso es importante, como les había dicho, para ver con qué peso está empezando, si está ganando bien de peso o no. Normalmente se aumentan hasta 2 kilos máximo cada mes. Cuando aumenta más es un tanto peligroso. Si aumenta más y hay aumento de la presión, nos puede hacer una preeclampsia. También la talla y el peso y la talla nos van a dar el índice de masa corporal, que eso ya han llevado, ¿verdad? En el examen físico general tomaremos la presión arterial. Les decía, es importante la presión. Es mejor que la presión esté baja que esté alta. La auscultación cardíaca para ver si no existe algún trastorno de conducción o alguna anomalía cardíaca en la madre. También veremos los miembros inferiores en busca de edemas, que les había dicho, edemas, presión arterial alta, nos hacen pensar que puede hacernos la paciente una preeclampsia. Luego procedemos al examen ginecológico. Veremos los genitales internos y los externos. Podemos ver, por ejemplo, si presenta alguna tumoración a nivel de la vulva, que puede ser por una quiste de Bartolino, un absceso de Bartolino. Luego hacemos una especuloscopía para ver si existe algún proceso infeccioso en la vagina, como les decía, que puede ser hongos, gardenelas o tricomonas, todo eso. Y eso siempre ya al hacer la anamnesis, ¿verdad? Eso vamos a preguntar, porque le preguntaremos a la paciente por qué está viniendo, y ella nos dirá, por decir, estoy embarazada de 5 meses y tengo flujo, nos dirá. Entonces todo eso nos va a hacer inclinar que pueda tener alguna infección vaginal. Entonces aprovecharemos al hacer la especuloscopía de hacerle un bacteriológico si la mujer tiene alguna infección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tomar el bacteriológico? Colocamos el espéculo, visualizamos el cuello y vamos a ver la secreción. Entonces, una vez que vemos esa secreción, tomamos la muestra con un hisopo, que es como el cotonete, de los fondos de saco laterales o fondo de saco posterior. Vamos a extender en una lámina o un portaobjetos que sea esta muestra bien delgadita, porque si la muestra es gruesa no se puede visualizar bien los gérmenes que producen la infección. También, ya que estamos haciendo la especuloscopía, le tomaremos a la paciente un Papá Nicolau. Es importante preguntarle si se ha hecho Papá Nicolau, si alguna vez se ha hecho Papá Nicolau. Por decir nunca se ha hecho Papá Nicolau, aprovechamos también de hacer el Papá Nicolau. Entonces todo eso vamos a aprovechar en la consulta para detectar alguna infección genital que tenga. Una vez realizado eso, vamos a pasar al examen obstétrico. Veremos las mamas, ¿ya?
Normalmente las mamas son 2, ¿verdad? ¿Qué se llama el aumento del pezón, Andrea? Doctor, si es precoz sería la telarca. Ya. Tatiana, ¿qué se llama el aumento del número del pezón? Politelia, doctor. Está bien. Ya. Entonces, a ver, evaluaremos el crecimiento, evaluaremos el crecimiento de la altura uterina con una cinta métrica, como les he dicho, ¿verdad? Entonces vamos a ver, normalmente en un embarazo a término la altura uterina es de 34 centímetros y la circunferencia es de 90 a 100 centímetros. Haremos la inspección. Veremos la línea alba que en el embarazo se convierte en línea parda, ¿verdad? Igual veremos la forma del abdomen. Haremos la palpación, las maniobras de Leopold también que han visto seguro en la teoría. Mediremos la altura uterina con una cinta métrica. Entonces aquí más o menos se ve la forma de medir una altura uterina. Como verán, primero vamos a palpar el borde superior de la sínfisis del pubis y a ese nivel vamos a poner la cinta métrica que esté en el 0, con cualquiera de las manos, sea izquierda o derecha. Y la otra mano va a palpar el fondo, como en esta diapositiva. Entonces la altura uterina estamos midiendo. Esa es la forma de hacer con los 4 dedos, por si acaso. ¿Ya? Luego se hacen las maniobras de Leopold. La primera es para ver la segunda maniobra es para ver el dorso. La tercera maniobra es para ver la presentación. Es una presentación cefálica que está encajada. La cuarta maniobra es para ver el plano del plano. Luego vamos a proceder a hacer la fitocardia. Entonces, como dice aquí, haremos las maniobras de Leopold, ¿verdad? Las maniobras de Leopold son 4. La primera maniobra va a evaluar la altura del fondo uterino. Aquí estamos. Con el borde cubital de la mano vamos a palpar más o menos a qué altura se encuentra el fondo. Existe, por ejemplo, una forma fácil de calcular en meses el fondo, la edad gestacional por el fondo uterino. Por ejemplo, a los 5 meses está a la altura del ombligo el fondo uterino. A los 9 meses está a la altura del apéndice sifoides. A los 7 meses estaría entre el ombligo y el apéndice sifoides. A los 3 meses está entre el ombligo y el borde superior de la sínfisis del pubis. Más o menos esa es una forma de calcular la edad gestacional en meses. Pero también existe otra forma de calcular la edad gestacional midiendo con una cinta métrica, como les he dicho, ¿verdad? Normalmente el útero les había dicho que es 34 centímetros en un embarazo de término. A esta altura uterina aumentamos 4 centímetros y nos va a dar la edad gestacional. Por decir, medimos la altura uterina con una cinta métrica. Son 28 centímetros, aumentamos 4 centímetros y nos va a indicar que es de 32 centímetros más o menos su altura uterina. ¿Ya? Entonces, como les decía, esa es la primera maniobra. En la primera maniobra vamos a ver más o menos el fondo uterino y calcular la edad gestacional. En esta misma maniobra vamos a ver qué polo más o menos se insinúa. Normalmente el polo cefálico es duro, pequeño y se pelotea. En cambio, el polo
pelviano es grande, blando y no se pelotea. Así nos vamos a dar cuenta en la primera maniobra. ¿Ya? La segunda maniobra es para ver el dorso fetal. ¿Sí? Con la segunda maniobra vamos a ver el dorso fetal. ¿Cómo se calcula la fecha probable de parto, Andrea, por el método de Nagele? Se le va a aumentar, doctor, 3 días y se le restan 3 meses. Ya. Desde ya está mal la respuesta que me has dado, ¿no? Y ya, vamos a seguir. Por si acaso estoy tomando en cuenta la participación también. A ver. La segunda maniobra, a ver. ¿Qué Bueno, en la segunda maniobra vamos a evaluar el dorso. Ya, se hace con las dos manos. La una mano va a empujar y la otra va a palpar como en ese video que les he mostrado. La tercera maniobra es para ver la presentación. El polo cefálico es pequeño, duro y se pelotea. El polo pelviano es grande, blando y no se pelotea. Y la cuarta maniobra es para ver el grado de encaje. Lo que les había dicho, ¿verdad? Con la cinta métrica se puede medir y se calcula la edad gestacional en semanas. Les había hablado también de las referencias del ombligo para calcular la edad gestacional. Una vez que hemos hecho la altura uterina, hemos sacado más o menos la edad gestacional, la presentación, procedemos a tomar la fetocardia. Normalmente la frecuencia cardíaca fetal es de 120 a 160 latidos por minuto. Por encima de 160 se llama sufrimiento, al igual que por debajo de 100 igual es sufrimiento. El primer grado sería en el primero, en el segundo de segundo grado. Es importante, por ejemplo, tomar la fetocardia. Para tomar la fetocardia, nos ubicamos el ombligo, una línea que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, que se llama línea umbilicoespinosa. Y existe otra que del ombligo a la arcada crural media, que se llama la línea de Ribemont-Descens. Entonces, pero una forma práctica para tomar la fetocardia a partir de los 7 meses es alrededor del ombligo en una presentación cefálica por debajo tomar, ¿ya? Por debajo tomar. Si es un dorso izquierdo, a este lado tomaremos la fetocardia. Y si es un dorso derecho, a este lado. Es fácil tomar la fetocardia, pero como en todo es práctica. Es importante con este Doppler tomar la fetocardia. Antiguamente existía el estetoscopio de Pinar, que era muy fácil de usar, pero actualmente, como en todo, este es un equipo moderno que sirve para tomar la fetocardia. Es importante también a la embarazada preguntarle sobre los movimientos fetales. Normalmente la multípara va a percibir a las 18 semanas ya los movimientos fetales y la primigesta ya a las 20 semanas. Es importante, como les decía, eso porque a veces no perciben los movimientos fetales, está de 22 semanas y pasa que por ahí el feto se ha muerto. No se olvide, importante que siempre preguntar si se mueve o no su bebé. También haremos la estática fetal, que van a leer eso ya, que es actitud, situación, posición y presentación. Eso les voy a preguntar. La estática fetal, que es muy importante para hacer el diagnóstico de presentación, situación, como les decía. Y también los métodos auxiliares, por decir, pediremos siempre un hemograma completo, grupo sanguíneo, factor RH, hematocrito, hemoglobina,
glicemia. También pediremos un high chagas y high toxo. Es importante, por ejemplo, el high toxo, que significa, ¿verdad?, hemaglutinación indirecta para toxo. Es importante que este high toxo no es una prueba específica, por si acaso. La prueba específica para toxoplasmosis es la ELISA y la IgM, como en esto del COVID, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos que vienen a la consulta. Qué pena que estén distraídos, lamentablemente. Me distraen y me ponen de mal humor que estén distraídos así. Pero no importa. Seguiremos, ¿no?, con la prueba de toxoplasmosis. También pediremos un examen de orina. ¿Listo? Les había dicho, a los 5 meses la altura uterina, ¿a qué altura más o menos está, pues, Andrea? Por si acaso, chicas, su compañera Andrea no está presente y se ha salido. Por si acaso, a usted, a Vanessa y a Tatiana le estoy comunicando para que no haya problema. Por ahí después, si se pone mala nota, se puede quejar. Quiero hacerles notar. Y es una pena que estén así, me distraen y no puedo dar la clase de verdad. Van a disculpar ustedes dos, ¿ya? Lamentablemente es la primera vez que me pasa esto. Me pone de mal humor, disculpen. Disculpen ustedes dos, chicos. Los controles prenatales deben ser una vez por mes. A partir de las 36 semanas se hacen cada 15 días. ¿Ya? Es importante hacer ecografía dentro de los medios auxiliares. Tenemos la ecografía del primer trimestre. Mañana continuaremos, chicas. Van a disculpar. ¿Ya? Mañana es feriado, ¿no? El miércoles vamos a continuar, ¿listo? Van a disculpar. Ahí quedaremos. El miércoles nos vemos. Les pido mil disculpas. Está bien, doctor.